Me complace presentar a nuestros invitados, primero por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Osvaldo Leiva Cordero. Es máster en Políticas Públicas, cuenta con la especialidad de Gestión y Políticas Educativas por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, doctor en Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California y doctorado en Filosofía con orientación de Ciencias Políticas, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, nivel 1. También de parte de la Universidad Autónoma, al doctor Rogelio López, es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Jaén, en España. Es especialista en el área de Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Fue galardonado con el premio de la mejor tesis en maestría por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación, gestión y políticas públicas y administración pública pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. De parte del Tecnológico, el doctor Alejandro Martín del Campo es líder de la Iniciativa de Humanidades Digitales en el TEC de Monterrey, con experiencia profesional en medios de comunicación y opinión pública. Su trayectoria comprende la investigación de audiencias, programación de canales de televisión, así como la producción de noticieros nacionales. Fue director en TV Azteca y productor ejecutivo en ADN 40. Es consejero en diversas casas editoriales y socio fundador del medio digital apuntesderabona.com. Como académico, sus líneas de investigación se encuentran en la comunicación política y social de la intersección de políticas emergentes. Y por último, pero no menos importante, al doctor Macedonio Alanís es profesor titular del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México. Ocupó el cargo de presidente del Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, y trabajó en la definición de las políticas informáticas mexicanas. Ha sido gerente de administración de Neoris y gerente de proyectos en IBM. Le pido a Abraham Hernández Paz, quien es moderador de esta mesa, que nos comparta como moderador y nos dé el apoyo en esta plática. Entonces vamos a recibiros por favor con un fuerte aplauso. Gracias, Gerardo, muy buenos días y agendada la reunión. Muchas gracias a todos, bienvenidos por estar aquí presentes, maestros, investigadores, alumnos, sumamente importante, y muchas gracias por acudir y prestar atención a estos temas, y sobre todo, o particularmente, creo que será una experiencia muy interesante. Como ya escucharon, la experiencia, la expertise de investigación y las líneas de cada uno pues son muy diferentes, entonces se plantea que será pues una charla sumamente enriquecedora para todos nosotros y ustedes, obviamente. Pues bienvenidos a estas mesas de diálogo en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey, la cual colabora el Tecnológico de Monterrey con la Universidad Autónoma de León, que realmente es la invitada en esta ocasión, siendo nuestra alma mater la invitada de este año. Y bueno, en el marco de la conmemoración de los 80 años del Tecnológico de Monterrey y los 90 de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues sin más preámbulo, el presente diálogo se titula El ciudadano al centro de la gobernanza digital, ventajas y retos de la gobernanza digital para transitar a un enfoque de gobierno donde el principal interés es atender las necesidades del ciudadano a través de medios colaborativos entre los distintos sectores. Este es el título. Para dar inicio y llevar un orden, en la primera ronda cederé el micrófono a los doctores aquí participantes en orden alfabético de su nombre. Contará cada uno con 5 minutos para hacer sus planteamientos en base a una pregunta que yo realizaré, la cual será la misma para todos. ¿Alguna duda? ¿De acuerdo? ¿Listos? Bueno. Pues iniciamos con el doctor Alejandro Martín del Campo. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas y retos de la gobernanza digital, doctor? Adelante. Muy buenos días, gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos todos y todos. Un gusto saludar aquí al panel y compartir esta mañana.
Bueno, espero vengan bien desayunados porque traigo varias noticias y varios datos que quisiera compartir. Dado que soy el primero, quisiera hacer una breve radiografía de la materia prima de la gobernanza digital, pues que es Internet. Y en 2022 había poco más de 93 millones de usuarios de Internet, casi el 80% de la población mayor de 6 años accedía a la carretera de Internet. Sin embargo, todavía hay 30 millones que no están conectados a este sistema de información. En ese mismo tenor, en el 2022, la cobertura telefónica alcanzaba casi 125 millones de usuarios, casi una línea por habitante, aunque bien sabemos que hay personas que tienen más de un teléfono o hay líneas incluso inactivas. Sin embargo, es menos alentador el uso de las computadoras. Este ha caído alrededor del 37% de la población. La conclusión es sencilla, ¿no? Las personas acceden vía celular al Internet. Sin embargo, quiero aquí poner la primera provocación en la mesa. Acceder a las plataformas sociales no es tener acceso a Internet. Acceder a Facebook, acceder a YouTube, a WhatsApp, eso no es tener acceso a Internet, aunque así no los vendan los proveedores de servicios móviles. Internet es mucho más allá de esas redes y esas plataformas. Además, México ocupa el tercer peor lugar en velocidad de banda ancha, solo superado por Grecia y Turquía, y también en términos de acceso, tomando la consideración del ingreso per cápita, estamos igual en el tercer peor lugar, superado por Colombia y Costa Rica, según un estudio británico de la compañía Uswitch. En ese sentido, la posibilidad de poder interactuar con gobiernos de manera digital para evolucionar hacia una gobernanza digital pinta un poco turbio, ¿no? Sin duda este proceso pues facilita todos los mecanismos para que las instituciones públicas dirijan asuntos públicos, gestionen recursos comunes y garanticen ejercicio de los derechos humanos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Para esto es necesario lo que plantearon, una estrategia nacional gubernamental de transformación digital que supere todos los aspectos antes mencionados, es decir, incorporar esos 30 millones que aún no están conectados. Ojo, no a las plataformas de redes sociales, no. Darle los datos para que las personas decidan con libertad absoluta, como lo hacen en Europa, qué hacen con sus datos. No darles acceso a esas redes de mensajería instantánea, que la mayoría lo ocupa para eso, y solo el 30%, por ejemplo, tiene acceso a la banca móvil. Muy bien. La cosa se pone un poco más dramática si podemos revisar la brecha que existe digital entre el sector urbano y el sector rural. La parte rural, solo el 50% accede justamente a Internet. Las diferencias son sustanciales dependiendo incluso del estado de la República. No es lo mismo Chiapas que Guerrero, que Baja California, que Nuevo León o que la Ciudad de México. Todo esto es complejo. Si agregamos el componente de alfabetización digital, mediática, informacional, la cosa se complica más. Es indispensable incorporar programas que brinden a los ciudadanos habilidades digitales y pensamiento crítico. No darle el clic y regalarle entre 200 y 300 datos a las plataformas cada vez que inocentemente queremos vernos más viejitos o cómo serán las fotos de nuestras familias. Si hace unos años hablábamos de la urgencia de la incorporación de mecanismos de ciberseguridad para proteger datos personales en la infraestructura gubernamental, lamento decirles que el tiempo nos alcanzó. Ahora también es necesario un debate en términos de inteligencia artificial. Nuestra vida cotidiana está mediada por plataformas cuyos algoritmos orientan nuestras decisiones y, peor aún, entrecruzan diferentes derechos todos los días. El del trabajo, libertad de expresión, el de la salud, entre muchos otros. Desafortunadamente, estas plazas públicas, no son neutrales ni tampoco son benditas. Están seleccionadas y controladas por algoritmos que fueron programadas por personas y que, como todo, tienen sus sesgos. Sin embargo, estos algoritmos cotidianamente priorizan el sensacionalismo, la polarización, el compromiso y lo que genera todo lo cámaras de eco y la desinformación en diferentes vías. El impacto es global, pero las consecuencias son muy profundas en los países con democracias frágiles,
Revisemos lo que sucedió en Filipinas con Duterte o en Bukele en El Salvador. En ese sentido, la revolución digital también ha traído muchísimos desafíos para la gobernanza, por lo que es necesario, considero, 3 actividades mínimas en las que el Estado debe de actuar ya: establecer políticas públicas, diseñar un esquema de regulación y, sobre todo, cobrar impuestos. La buena noticia es que no tenemos que inventar la rueda. Europa es punta de lanza en estas iniciativas y ha puesto diferentes servicios de actas digitales para que las plataformas rindan cuentas y sean transparentes. Por último, déjenme comentarles respecto a la Estrategia Digital Nacional en curso, que pues desafortunadamente es suficiente ante los retos y las demandas de todos nosotros como ciudadanos. En cuanto a la transformación digital, que se busca agilizar los servicios públicos, hacerlos más transparentes, eficientes, déjenme les digo un dato. Más de las 12.570 bases de datos con información del gobierno, actualmente 70% se encuentran abandonadas sin ninguna actualización, al menos en los últimos 24 meses. Respecto a la economía digital, el panorama no es muy alentador. El emprendedurismo y el apoyo a las pymes fue casi nulo su impulso. Se desapareció el Instituto Nacional Emprendedor y después de la pandemia el saldo neto de las pymes es muy negativo. En cuanto a la conectividad e infraestructura pública, la verdad es que hay muy pocos avances, más trabajos para la CFE y un rescate a una compañía por varios millones de dólares que no se sabe cómo se va a mantener. En ese sentido, les quiero dejar aquí en la mesa que subrayo la necesidad de la conectividad como un factor que cierre todas las brechas, pero que acerque a la educación, la salud, la cultura y el desarrollo económico. En materia de derechos digitales sí tenemos algo que celebrar y es la llamada Ley Olimpia, que considera la violencia digital a la acción dolosa de amenaza, chantaje, coacción o extorsión a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin su consentimiento previo. Eso tenemos que celebrarlo. Sin embargo, México necesita redoblar esfuerzos para una gobernanza sólida, transparente y participativa que pueda abordar todos los desafíos y aproveche las oportunidades que enfrenta el país para una sociedad más justa, equitativa, incluyente y próspera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Creo que muy interesante sus comentarios, muy atinados. Esta radiografía, como bien lo dijo, creo que le explicó muy bien la situación actual en la que estamos. Creo que es muy interesante esta parte del acceso al Internet, pero qué porcentaje realmente es acceso a las plataformas en redes sociales o el uso que le estamos dando a este Internet y qué porcentaje realmente lo estamos haciendo útil, práctico y en servicio de las áreas que no necesariamente son puras plataformas sociales. Y aprovecho para dar un comercial. La semana que entra la universidad tiene un evento que se realiza, un congreso en Pabellón M, y viene precisamente Coral, ¿cómo se llama? Esta Olimpia Coral nos va a acompañar y nos viene a compartir un poco de ese tema que ha sido todo un reto, como comentaba el doctor, y para ella uno de sus retos más grandes fue romper el algoritmo de Internet, cambiarlo, de tener la página, o sea, aparecer con el tema que propició la causal de su iniciación de ley y luego revertirlo a esta parte. Entonces creo que es un ejemplo de un poco lo que estamos compartiendo y cómo podemos trabajar en pro y usar estas herramientas en pro de la sociedad. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Macedonio Alanís, igual la misma pregunta: ¿cuáles son las ventajas y retos de la gobernanza digital? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero, gracias por darnos los datos, porque nos pintaste la situación de hoy. Les voy a contar mi sueño. ¿Qué me imagino yo que sería un buen gobierno digital? Me gustaría gobierno anytime, any place, anyway. O sea, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier forma que yo quiera. O sea, quiero pagar los impuestos domingo a las 3 de la mañana con mi tarjeta de débito, ¿por qué no? Oye, quiero que me vengan y me traigan mis placas y se las pongan a mi coche mientras estoy estacionado, mientras estoy trabajando, ¿por qué no? O sea, ¿qué necesitamos para hacer eso? 3 cosas. 1, la tecnología. 2, las leyes y los procedimientos. 3, la gente. Dicen, pues no, ya estuvo que no llegamos. Bueno, la tecnología no es necesariamente el obstáculo. O sea,
la revolución tecnológica no es de tecnología, la revolución tecnológica es de los puntos 2 y 3, es de las leyes y de la gente. Déjenme platicarles por qué la 1 no es tan crítico. Sí es importante tener computadoras, todos tenemos, es importante que tengamos acceso a internet, como decía Alejandro, tenemos, todo el mundo tiene un teléfono celular. En gobierno hay computadoras. Yo fui director de TI en el gobierno del estado. Cuando llegué había 300 PCs, cuando salí había 7,000. Pero es porque me tocó la evolución, me tocó la época en la que estaban subiendo el número de máquinas. Es más, de hecho, una de las primeras llamadas cuando me nombraron director de tecnología en el gobierno fue del director del registro civil. Y él me dice, oiga, usted es el nuevo encargado de tecnología, necesito computadoras. Y yo, pues sí señor, como usted diga, o sea, pues para eso estoy aquí. Voy con el director del registro civil, ¿por qué necesita computadoras? Es que en enero y febrero se hacen unas filas tremendas que le dan la vuelta a la plaza y no nos damos abasto para atenderlos. Muy bien, no, pues se podría hacer más eficiente el proceso. En aquella época se hacían las actas en máquina de escribir, estamos hablando de historia de la edad de piedra. Y le digo, oye, ¿por qué en enero y febrero viene la gente? ¿Por qué se les antoja un acta de nacimiento en enero? ¿Es tan importante ese mes? Me dice, sí, es que las inscripciones son en febrero y todo el mundo necesita un acta de nacimiento de sus niños. Ok. Entonces, el acta de nacimiento es para la escuela. ¿Sí? ¿Quién es el cliente entonces? No es la mamá o el papá que viene por el acta, el cliente es la escuela. Y muchas escuelas son del gobierno. O sea, imagínate esto, le decimos a un cliente, señor cliente, vaya a mi oficina de aquel lado y tráigame un papel. Entonces estamos usando al cliente como mensajero. Ok, entonces le digo, bueno, pues déjame hablar con el secretario de Educación, a ver si de verdad necesitan ese documento. Voy con el secretario de Educación y me dice, sí, un documento muy importante. ¿Por qué es tan importante el acta de nacimiento? Me dice, es que la gente no sabe cómo se llaman sus hijos. Y me lo demostró. Me dice, el niño nace y están todos felices por el bebé y es Juan Pérez y Juanito por aquí, Juanito por allá. Camino al registro civil, el abuelo dice, pero ¿cómo no le vas a poner José como el abuelo? Bueno, pues está bien, le ponemos José Juan Pérez, nada más para que el abuelo esté contento. Pero el niño es Juanito y toda la vida fue Juan Pérez y a la gente no sabe que se llama José Juan Pérez, ni siquiera Juanito sabe que se llama José Juan. Llega a la escuela, se gradúa de médico y tenemos al médico Juan Pérez que no existe. El que existe es José Juan Pérez, que no tiene ningún título universitario, ni siquiera tiene certificado de primaria. Entonces dice, queremos que el nombre con el que entre en primero de primaria sea el nombre real y con ese pase todo el proceso. El acta de nacimiento es bien importante. ¿Qué más necesita usted del acta de nacimiento? La fecha. Porque si nació después del 1 de septiembre, no sé qué, le toca el siguiente año. Muy bien. ¿Saben de qué tamaño? Los actas de nacimiento son una página completa con nombre de los testigos y de los abuelos y no sé cuántas cosas. Y tardaban años en escribir todo eso y nada más usaban el nombre y la fecha de nacimiento. Y dije, buena idea. Vamos a hacer el proceso más rápido. Voy a hacer actas cortitas. Entonces, ¿quieres un acta para escribir al niño en la escuela? Te doy una mini, el nombre de los padres del niño, fecha de nacimiento, lo demás lo dejamos en blanco y así podemos hacer las actas 2 veces más rápido. En lugar de que la gente le dé 6 vueltas a la plaza, pues nada más van a hacer 3 vueltas. O sea, voy a ser bien eficiente. Y empezamos a ver los formatos y las cosas esas. Y me dice el gobernador, sí, pero sigues usando a la señora como mensajera. Es que no sé a qué escuela va a ir. Pues sí, pero pues, o sea, si van a dar 6 vueltas a la plaza o 3 vueltas, como quiera van a tener tiempo de acordarse de todos mis parientes. O sea, tiene que ser esto más eficiente. Entonces dije, ya sé quién viene por actos de nacimiento. Son las mamás y los papás de los niños que nacieron hace exactamente 6 años, porque son los que van a sacar el acta. Puedo hacerlas por adelantado, puedo tener las listas y cuando llegue la señora Pérez por su acta de nacimiento, señora Pérez, mire, la estábamos esperando, aquí está el documento. O sea, lágrimas en la cara de la señora Pérez por el servicio que le estábamos dando. Estaba seguro que mi nombre iba a aparecer en las paredes del Congreso con letras doradas, porque había hecho bien eficiente el proceso. Hago la presentación y otra vez el gobernador me dice exactamente lo mismo. Oye, pero la señora Pérez sigue siendo nuestro mensajero. Yo, pero señor, ¿qué quiere que haga? O sea, no había internet, hay escuelas que no tienen ni luz. Y entonces dijimos, bueno, mira, si ya tenemos la lista, ¿por qué no hacemos, o sea, lo tenemos en la computadora, no imprimimos unos libros, mandamos los libros a las escuelas, y la escuela tiene una lista de los niños que nacieron hace 6 años. Oye, si el niño nació en otro estado, pues que traiga un acta de nacimiento. Oye, si nació en otro año, que traiga un acta de nacimiento. Pero 90,000 niños no van a tener que hacer eso. Se imprimió la lista, se mandó a las escuelas. Ese año 90,000 gentes no tuvieron que ir al centro de la ciudad por un acta de nacimiento. En enero y febrero, el registro civil estaba vacío. Entonces yo estaba seguro que mi nombre no nada más aparecía con letras doradas, aparecía con cuadritos rojos alrededor brincando con foquitos prendidas, porque 90,000 personas se habían ahorrado 2 días de trabajo por un trámite que no era tan necesario, o sea, que sí era importante, pero que podíamos brincar sin usar tanta tecnología. Y la primera llamada que recibo es del tesorero. Y dije, mi primera felicitación. El señor me acusó de peculado, robo, fraude, porque él estaba acostumbrado a ver un pico de 90,000 actas que se vendían a 20 pesos cada una en enero y febrero, y este año lo vio plano. Dice, oye, ¿y por qué? ¿Dónde está ese pico? Macedonio, que se le ocurrió, usted me debe 90,000 actas. Y pues señor, yo le juro que yo no hice nada. Pues no sé, pero eso
robo. O sea, yo creo que el Chapo Guzmán estaba como un angelito comparado con lo que me iban a hacer a mí. Me salva el gobernador y dice, no, es que mira, pues es el valor social. Y el gobernador y el tesoro dice, sí, pero los ingresos. Lo que me salvó fue que el registro civil no puede ganar dinero, puede recuperar gastos. Entonces, como no imprimieron las actas, no gastaron. Y como no gastaron, pues no hubo fraude. Entonces no me metieron a la cárcel. Pero eso me lleva al punto número 2. No es nada más cambiar no es nada más cambiar la tecnología, es cambiar las leyes y los procesos. O sea, y hay otras historias, firmas electrónicas. O sea, tenemos que asegurarnos de que los procesos estén bien. Y tercero, no es suficiente con traernos gente que sepa de computadoras. O sea, un genio de la IP no jala en gobierno. Y un agente de gobierno que no sabe de tecnologías no puede funcionar. Necesitamos a alguien que sepa de gobierno y que sepa de tecnologías. Es un nicho muy específico, y no cualquiera puede sobrevivir en ese ambiente. Necesitamos la tecnología correcta, necesitamos las leyes correctas y estamos trabajando en eso. Nos van a platicar más al rato lo que se está haciendo para cambiar y ajustar la reglamentación, y necesitamos a la gente correcta. Y más al rato podemos hablar un poquito más de eso. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la experiencia. Creo que es sumamente interesante estos temas prácticos, ¿no? De cómo ha venido evolucionando, y a pesar de que es algo que ya no es tan nuevo, siempre sigue siendo, avanzando día con día. Y obviamente, bueno, esta parte regulatoria, esta parte política, que es la que, pues es la llave para facilitar y poder también tener un control, y al mismo tiempo poderle dar la puerta o la llave para este acceso de la mejor manera y para el mejor uso de estos temas. Doctor Osvaldo Leiva Cordero, adelante, ¿cuáles son las ventajas y retos de la gobernanza digital? Adelante. Muchas gracias, doctor Abraham. Gracias por la invitación y a los compañeros por sus comentarios, que yo creo que nos dan la pauta para ir abonando a este diálogo. Me llama mucho la atención primero el diagnóstico que tenemos actualmente en el Estado. Otro elemento importante que también pudiera compartir es de que solamente, por ejemplo, de todos los municipios que tenemos en el Estado, 12 municipios no tienen página web simplemente para dar información al ciudadano. Entonces son elementos que pareciera que estamos buscando la transformación digital, estamos buscando todo el desarrollo de infraestructura, tecnología. Sin embargo, todavía en nuestro país hay una heterogeneidad o diversidad territorial de la organización pública, la gestión pública. No todos los municipios tienen presupuestos para el desarrollo simplemente de seguridad, por ejemplo, salud. Entonces hay una problemática multifactorial que va a impactar directamente la transformación de los gobiernos. En ese sentido, las ventajas, para hablar de la parte positiva, bueno, ¿qué buscamos? Buscamos en ese aspecto mejorar los servicios públicos, mejorar la atención al ciudadano. Hay un caso, por ejemplo, en España, en ciudades de España, Italia y Uruguay, por ejemplo, que generaron una carpeta ciudadana digital. ¿Qué hacen ahí? Directamente todos los servicios es una sola carpeta. En lugar de tener muchos accesos para bajar, por ejemplo, el gas, el agua, la luz, todos esos tipos de requerimientos, generamos un solo acceso, que a veces son 200 accesos para todos los servicios que tenemos, y ese acceso nos permite generar como un edificio donde tenemos todos los servicios directamente del municipio, del ámbito estatal, del ámbito federal. Sin embargo, para eso, ¿qué problemática nos enfrentamos? Tiene que haber una cooperación política en todos los aspectos. Cada uno tiene sus plataformas, cada uno tiene su forma de accesar, cada uno tiene sus políticas internas. Toda la parte endogámica, en la parte de la cultura organizacional, difiere mucho en cada municipio, en cada estado y en cada zona, y todo eso vuelve complejo la estructura, estandarizar estos avances tecnológicos para el bien del ciudadano, que es lo que estamos buscando. En cuanto a otro ejemplo, por ejemplo, Uruguay genera un buzón digital como el que tenemos nosotros para el SAT, algo muy parecido, donde llegan todos los mensajes, servicios, nos llegan, por ejemplo, correos de instancias federales, estatales. Entonces ya los países o diferentes ciudades están fortaleciendo estos procesos. Yo creo que Nuevo León es uno de los pilares también fundamentales en el desarrollo de gobierno digital. Sin embargo, todavía nos falta más en ese sentido. México está en 7º lugar en América Latina, establecido por la CEPAL directamente, en cuanto a gobierno digital, en 3er lugar en cuanto a participación ciudadana en forma electrónica, y en 5º lugar en gobierno abierto. Entonces todavía nos queda mucho trabajo en ese aspecto. ¿Qué retos tenemos? Yo creo que comparto mucho el reto de mejora regulatoria. CONEMER, que es una instancia federal, que es el que regula todos los procesos y administrativos para poder ser más eficientes a nivel federal, estatal y municipal. Por ejemplo, a lo mejor un trámite que lo hacemos en 50 pasos, CONEMER se encarga de ajustar esos pasos, disminuirlos para hacerlo más rápido. Pero estoy hablando en la parte
física, en la parte, digamos, directa con el ciudadano. Ahora, tendríamos que hacer eso primero y después hacer una transformación digital. O sea, primero fortalecer nuestros procesos internos y después pasar un proceso digital que nos permita agilizar esta vinculación con el ciudadano. Y la visión que se tiene a nivel internacional es no pensar como organización en cuanto a mejorar nuestros servicios, sino pensar en el ciudadano, qué necesita, qué requiere, para que como mencionaban, pensar en ese momento, en un momento, que tener el gobierno en la casa del ciudadano a partir de diferentes instrumentos y tecnologías directamente. Digo, hay muchos ejemplos. En Reino Unido, por ejemplo, hicieron una aplicación muy similar donde acceden a 119 servicios públicos en un solo momento, pueden acceder a diferentes enlaces que permite agilizar estos procesos, y eso que genera un valor público en el sentido que el ciudadano se siente atendido, se siente identificado con el gobierno y una confianza directamente con el sector político, que esto nos puede ayudar a otro tipo de aspectos. Yo creo, hay muchos elementos de qué hablar en este tema, hay muchos retos también, mencionar lo de, por ejemplo, de la inteligencia artificial. En Chile están haciendo algo muy, muy importante, que es un simulador específicamente de políticas de impuestos, que simulan cómo estas políticas se pueden transformar e ir buscando la forma de cómo generar mayor impacto en la pobreza, el fortalecer en este caso a la sociedad directamente y disminuir la pobreza. Entonces ya hay simuladores con inteligencia artificial en varios países, y yo creo que esa es la parte, un reto muy importante para nosotros en ese sentido. Digo, hay muchos temas, ahí lo dejo por lo pronto y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osvaldo, y creo que es un tema, pues bueno, y tiene mucho tema todavía para investigar. Desde que comentaba ese tema de cómo, tomando en tema lo que platicaba el doctor Macedonio y el doctor Osvaldo, y obviamente la reflexión del doctor Alejandro, hace no mucho, tenemos preparado por ahí, su servidor es director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Autónoma de Nuevo León, y preparamos un documento. Hicimos un estudio muy curioso sobre la tecnología, digitalización, obviamente buscando erradicar o disminuir la burocracia, y al mismo tiempo nos daba uno de los grandes terrores del gobierno de los municipios, era lo que decía el doctor Macedonio, no es, pero ¿y los cobros? ¿Y cómo voy a percibir ese impuesto o ese dinero? Logramos comprobar que había un ganar-ganar, porque la sociedad no tenía que ir a hacer la fila o tenía que estar haciendo un protocolo burocrático de ve aquí, pagas aquí, vas al lado, te ponen un sello, ve al lado, y se ahorraban, tiene una fuga del 30% de su presupuesto anual, se queda en los cajones o en la burocracia. En los famosos gestores, coloquialmente dichos coyotes o etcétera, etcétera, y es algo que la tecnología y que esa transformación puede ayudar y puede sumar, y es un 30%, tanto en gobierno como en varios municipios, comprobado bajo estudios de lo que se pueden ahorrar o pueden tener de ingresos adicionales. Muchas gracias, una disculpa. Doctor Rogelio López Sánchez, adelante por favor con las ventajas y retos de la gobernanza digital. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer y platicarles de antemano un poco sobre lo que también se hace en la Facultad de Ciencias Políticas, invitar incluso al alumnado a que se involucre en estos temas, en lo particular con el cuerpo académico Gobernanza y Gestión Pública, liderado por un servidor, y que con el apoyo pues infatigable de la subdirección de posgrado del doctor Osvaldo y bajo el liderazgo de nuestro señor director, pues nos hemos dedicado en los últimos años a impulsar temas digitales, de gobierno digital. De hecho, la consigna que tienen los estudiantes, por lo menos que asesoramos acá en temas de gobernanza, tienen que involucrar forzosamente un tema digital. Y en ese contexto hemos encontrado o hemos tenido algunos hallazgos bastante interesantes. Me gustaría recuperar algunas de las provocaciones que por ahí mostraba el doctor Alejandro hace un momento, porque son bastante sugestivas, de lo que está pasando actualmente en el mundo y cómo está México en cuanto a la escala
o el contexto de derechos. Hoy en día México no ocupa un lugar preponderante. Estamos bajos en índices de gobierno digital, pero en algunos otros índices estamos muy altos. Hablaré en la segunda parte de mi intervención sobre este tema. En principio me gustaría hablar de que en la actualidad el Estado de Nuevo León tiene identificado en el artículo 13 de la nueva Constitución, que por cierto hace una semana cumplió un año, ya el derecho digital, los derechos digitales como tal, y el artículo 19 ya contempla el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Recupera algunos tratados internacionales, que en este caso es la Convención Iberoamericana sobre Gobierno Electrónico o sobre Gobierno Digital. ¿Esto qué implica? Nuevo León ya tenía una ley sobre gobierno electrónico que ya data de hace más de 10 años, bastante anticuada y obsoleta. Sin embargo, en este momento se está actualizando. ¿En qué sentido? Muy probablemente ya en unos meses va a estar funcionando una plataforma del gobierno del Estado. De hecho, se está trabajando actualmente en el marco regulatorio, precisamente para establecer los procesos. Me gustaría responder con otra provocación al doctor Alejandro y al doctor Macedonio. A mí me encanta el tema digital, me encanta que los servicios sean digitales. Me gustaría hacer algunas preguntas a los estudiantes, digo, no para que la respondan, pero sí para que reflexionen. ¿Qué les parecería que su expediente clínico lo manejara el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social? Que todos sus datos, sobre todas sus enfermedades, estén manejadas en una base de datos que administre el IMSS, el ISSSTE o cualquier institución pública. ¿Qué les parecería que la venta de propiedades, incluyendo los inmuebles, los hagan los notarios públicos sin necesidad de que uno acuda a la notaría? Y que en unos cuantos minutos o segundos tu bien, tu propiedad, se venda, se traspase a otra persona. ¿Qué les parece el cambio de la venta también de vehículos, sin ir al registro vehicular, sin perder tiempo? En unos cuantos segundos tu vehículo pasa a ser propiedad de otra persona. ¿Qué les parece una cédula de identidad digital, que precisamente se está trabajando en ella, administrada por la Secretaría de Gobernación, con todos sus datos digitales, incluidos los biométricos? ¿Qué les parece votar electrónicamente desde la comodidad de su hogar, sin pararse en esas ridículas filas a las 9 de la mañana el día de la votación? Respondo un poco con datos duros. El año pasado, hace casi un año, el presidente de la República anunció uno de los peores hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Millones de datos fueron, la cantidad tengo aquí es 6 terabytes de información robados, hackeados por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, que se supone que es una de las secretarías que debería tener el mayor blindaje en materia de criptografía, entiendo yo. En 2019, Pemex también fue víctima de ciberataque. Desde 2016, el padrón de datos del Instituto Nacional Electoral se vende en el mercado negro de la Deep Web. México hoy en día no tiene ley de ciberseguridad. Se congeló hace un año, estuvo en debate hace 3 meses, en mayo, y hoy en día la ley parece ser que está destinada a no ser debatida. No tenemos ley de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo diablos nos manejamos aquí, en México? Con normas oficiales mexicanas de hace más de 10 años. No hay una ley que establezca los mecanismos de seguridad. México es el país más atacado, que más ciberataques sufre en América Latina. Después de esto, me gustaría dejar en la mesa algunos temas importantes. Uno de los principales mencionaban hace un momento, derecho a Internet. Ya está contemplado en la Constitución mexicana. Hace más de un lustro ya está en la Constitución. ¿Para qué queremos derecho a Internet? Para tener información. Ese es el principal objetivo. Hoy en día, alguien que no tiene Internet, es muy poco probable
que tenga los conocimientos suficientes para progresar. De hecho, forma parte ya incluso al acceso al conocimiento científico, objetivo. Este derecho al Internet está interconectado con otras ideas, está interconectado con la libertad de expresión. No puedo expresarme de algo que no conozco. Si no conozco qué está pasando en el mundo, de nada sirve. México tampoco tiene incorporado, o tampoco estamos pensando en lo que mencionaban hace un momento, identidad. No está regulado, no tenemos un marco normativo hoy en día suficiente para hablar de que todos estos mecanismos puedan hacerse con la seguridad si no tenemos el derecho a la identidad plenamente reconocido y además con los mecanismos para hacerlo efectivo, que me gustaría hablar en la segunda parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio, muchas gracias. Creo que es sumamente importante y sumamente destacable, ¿no?, esta área de oportunidad que se menciona, y yo creo que es importante a los alumnos que estamos aquí, los maestros, profesores, creo que estas reflexiones o algo que se está viendo aquí en la mesa, yo pensaría o creo que es sumamente importante el hecho de analizar estas áreas de oportunidad y canalizarlas. Es nuestra responsabilidad, obviamente, de los investigadores y con la experiencia en la iniciativa privada que tienen. Creo que nuestro compromiso con la sociedad, al menos con nuestro estado, nuestro país, aportar esa experiencia y buscar el cómo sí, ser propositivos, ser positivos. Creo que afuera vivimos en una sociedad donde estamos llenos de escuchar cosas, el no se puede, el está mal, el esto, pero creo que ustedes, chicos, tienen esa responsabilidad. Hoy estamos aquí precisamente en eso, ¿no?, construyendo una mejor sociedad, y creo yo, que ese es mi punto, que es responsabilidad de todos tomar estos puntos, estas radiografías de cómo estamos, para buscar el cómo podemos lograr aprovechar las ventajas de esta tecnología para nuestra comodidad, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo, y teniendo estas regulaciones necesarias. Que hay áreas de oportunidad, sí, pero hay que tomarlas adelante. Ahora invitamos en la segunda ronda, lo haremos en orden alfabético por apellido, en la cual igual tendrán 5 minutos para responder cada uno de los invitados, y cada pregunta es dirigida con una particularidad a cada uno. Para dar inicio al doctor Alanis Macedonio, la pregunta sería: en el contexto del estado de Nuevo León, ¿cómo debe darse la gobernanza digital en su experiencia? Es una pregunta bien interesante. Algo se ha hecho, y de hecho Nuevo León es uno de los estados más avanzados en la parte de utilizar tecnología, porque tenemos toda la historia de las empresas que nos forzan a hacer eso, y porque tenemos usuarios muy demandantes. O sea, gobierno no compite. O sea, si uno va a un banco, lo comparas con otro banco. Si uno va a un supermercado, lo comparas con otro supermercado. Al gobierno, pues no lo vas a comparar con el gobierno de Coahuila, porque no vamos a Coahuila a hacer trámites. Entonces, gobierno en realidad compite contra todos. Oye, es que en el banco tengo un cajero automático, ¿por qué en gobierno no? Oye, es que en el súper hay una fila para autoservicio, ¿por qué en gobierno no? O sea, y ese tipo de usuario ha forzado al gobierno a pensar un poquito diferente. Y ha forzado a hacer cambios en nosotros. O sea, decíamos, necesitamos la tecnología, necesitamos las leyes, necesitamos a la gente. Poco a poco estamos teniendo más políticos que entienden de tecnología, pero eso no significa que sepan de TikTok, significa que entiendan el valor de negocios de la tecnología. O sea, la tecnología me ayuda a reducir mis costos o me ayuda a ampliar mis alcances. En gobierno el problema que tenemos, bueno, ya que andamos en la Feria del Libro, tengo que hacer un comercialote. Soy autor de un montón de libros, los publico en Amazon. Uno de ellos se llama La transformación digital del gobierno, misma tecnología, diferentes reglas, mucho más en juego. ¿Y qué significa eso? La tecnología puede ser la misma, pero las reglas son diferentes. En gobierno no compramos así nada más, no vas a Walmart a comprar una computadora, hay un proceso para hacer compras, y si la riegas, te meten en la cárcel. O sea, en iniciativa privada cometes un error, te despiden, y lo esconden para que no les dé vergüenza. En gobierno cometes un error, el siguiente gobierno te exhibe en el periódico y te mete en la cárcel. O sea, y hay mucha más gente. O sea,
cambias un proceso y le pegas a 90,000 personas, cambias otro proceso y le pegas a 3 millones de personas. Si te equivocas, 3 millones de personas van a perder un día de trabajo y se van a acordar de ti. Me decían, imagínate el día que la nómina de los maestros no salga. No, ese día el zócalo se va a quedar cortito de toda la gente que va a venir a tratar de mandarte matar o de golpearte. Entonces, tenemos mucho más en juego y tenemos que entender las reglas. O sea, no podemos violar la ley, no podemos salirnos de lo que dice el reglamento. Por ejemplo, regresando al ejemplo del servicio del registro civil, le dije, oye, ¿y por qué la gente tiene que venir por las actas? ¿Por qué no se las mandamos a su casa? O sea, me pides un acta, antes tú ibas al registro, pedías el acta y tienes que regresar los 2 días a recogerla. Hoy en día vas al registro y te la entregan ahí mismo, porque tenemos más tecnología. En aquella época dije, bueno, en lugar de tener que ir a recogerla, ¿por qué no se la mandamos por correo? Y me dice el tesorero de todas las gentes, eso no se puede, porque no podemos pagar por el servicio de mensajería, porque eso no está contemplado en la ley de ingresos. O sea, tengo que cambiar la ley para poder dar servicio a domicilio, y eso lo tengo que hacer con el Congreso hasta el año que entra. Digo, bueno, oye, pero ¿por qué no que el cliente venga y te pague por el servicio? Entonces ya no lo pagas tú, no se lo podemos cobrar. Bueno, mira, vamos a poner el servicio de mensajería afuera. Llegan afuera, le pagan a alguien afuera, le dan los 20 pesos y le dicen, mira, aquí está mi ficha, recoge mi acta y llévamela a mi casa. Bueno, pues eso es afuera, sí se puede. Pero había que hacer gimnasia mental para poderle sacar la vuelta a las leyes que no podemos cambiar. Muchas de las gobierno es uno de los compradores más grandes que hay en México, 20% del mercado se gasta en gobierno. Entonces muchas empresas buscan venderle a gobierno, eso se hace en licitaciones públicas, las compras más grandes son por licitación pública en DF. Oye, pero yo soy en Monterrey, voy a gastar no sé cuánto para ir al DF para concursar, pues ya estoy en desventaja contra las empresas de allá. Bueno, se hizo Compranet, una forma de que la gente pueda ver las licitaciones desde su casa y pueda mandar sus ofertas desde su casa, pero al mandar la oferta, se manda electrónicamente. De todos los documentos que existen en México, la Constitución dice que las propuestas de los proveedores tienen que abrir en sobre cerrado, y eso dice la Constitución. Oye, pues yo decía, bueno, pues cambien la Constitución. Me dice, ¿a poco tú eres Venustiano Carranza? No va a ser un congreso constitutivo para que se celebre el 5 de febrero y el 20 de octubre como el día que se cambió la Constitución. O sea, no voy a cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, mira, oye, no dice qué tipo de sobre. No, bueno, entonces vamos a hacer esto. Si un documento en internet está encriptado con un código, la llave de encripción lo convierte en un sobre cerrado, entonces un sobre electrónico cerrado. Bueno, está bien, esa te la pasamos. Entonces ahorita puedes mandar un documento en un sobre electrónico cerrado y no violas la Constitución. Pero estamos teniendo que sacarle la vuelta a muchas cosas. Y una de esas veces nos va a fallar el reglamento. Entonces necesitamos políticos conscientes en que estamos cambiando el mundo, que hace 20 años era otro siglo, era otro planeta. ¿Qué teléfono celular tenían en el año 2003? Ni siquiera existían los iPhones, no es increíble, pero en 10 años hemos pasado de tener teléfonos de ladrillo a tener tabletas electrónicas, a estar conectados todos en internet. Pues Alejandro nos va a decir más, o sea, ya tenemos estadísticas, o sea, todo el mundo está conectado. Entonces el gobierno tiene que seguir avanzando. El problema es que tardamos un tiempo en ajustar las leyes y a veces 20 años en este negocio es toda una eternidad. Entonces necesitamos legisladores con más visión, políticos con más visión y ciudadanos más exigentes. O sea, somos muy exigentes, pero podemos seguir siéndolo y poder ir con el gobernador o con un candidato y decirle, oye, señor candidato, ¿y por qué usted, qué va a hacer usted para que sea más fácil mi vida? ¿O qué va a hacer usted para que esto funcione? Y ver, pues, a lo mejor nosotros podemos decidir, o sea, escoger al que sea más efectivo o más eficiente o el que nos dé un mejor servicio, que es parte de lo que podemos exigir. Ahora, también necesitamos que además de todo eso, mantengan la paz, avancen, y tenemos un montón de otros requisitos en el gobierno. Lo mío es lo más chiquito que hay, pero también es importante. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy interesante y obviamente el tema se me figuró, ¿no? La reflexión de la carrera de la tortuga con la liebre, ¿no? Porque la liebre, la tecnología cambia todos los días y la ley está, cuando te ponen de acuerdo para cambiar o intentar cambiar o ajustar algo, pues ya ahorita ya hubo 15,000 cambios más, entonces nos estamos quedando atrás. Creo que sí es un gran punto. Muchas gracias, doctor. Al doctor Leiva Cordero, Osvaldo, ¿por qué debemos transitar hacia la gobernanza digital? Muchas gracias.
Digo, al final de cuentas lo que buscamos o lo que se busca es atender al ciudadano, o sea, buscar el beneficio del ciudadano, buscar la facilidad de sus procesos administrativos, sus procesos de vinculación. Al final, la parte digital es una inclusión social también, es un aspecto de incluir al ciudadano en todos sus servicios, en todas sus actividades. No solamente en gobierno, hay cuestiones, por ejemplo, ahora actualmente en cuestión de salud hay terapias por vía digital, vía Zoom, hay muchos, la parte psicológica, entonces esto permea en todos los aspectos de nuestra vida diaria, y por eso es muy importante ajustar porque lo que es la estructura organizacional del gobierno, en un sentido de que, por ejemplo, actualmente solamente 16 países los que tienen una estructura organizacional con gobierno digital en América Latina. O sea, son muy pocos, es la mitad aproximadamente. Y eso genera, lógicamente, no hay una directriz en todos sus procesos para que se implementen acciones mucho más específicas y que en beneficio, lógicamente, del ciudadano o de la ciudadana. En este caso, esta transformación nos va a llevar a tener mayor confianza, mayor valor público, mayor acercamiento con el gobierno, pero también no solamente como sociedad, sino también las empresas se acercan, las organizaciones civiles. Es como una familia al final, donde todos estamos comunicados, donde todos vivimos de cierta forma y todos nos preocupamos y tenemos un interés común, que es estar bien como sociedad. Yo creo que eso es la parte principal: salud, educación, seguridad, y en todos los aspectos. Y el estar informados nos permite tener una transparencia, y la transparencia, como sabes, es un valor importante dentro de este proceso organizacional, dentro de la administración pública. Y al ser transparentes, se sienten cómodos, se sienten atendidos, se sienten informados la sociedad, y eso permite una relación mucho más ágil, mucho más sensible en las cuestiones del beneficio social, en la parte bidireccional de la atención con el ciudadano, y nos acercamos más socialmente también al gobierno. Yo creo que esa es la parte también importante en ese sentido. Muchas gracias, doctor, por la participación. Y continuando con el doctor López Sánchez Rogelio. Doctor, ¿se puede generar gobernanza digital sin la co-creación? Muy bien, gracias. Pues evidentemente, definitivamente que no, ¿verdad? Partimos de la respuesta o de la premisa de que sin la ciudadanía esto no funciona. Hay tres modelos que fueron evolucionando, o bueno, hay tres modelos. El primer modelo inicial fue el gobierno, en el marco de una gobernanza digital, crea plataformas, crea un gobierno, una gobernanza digital para llevar a cabo, gestionar servicios, brindarle a la ciudadanía. Y el segundo modelo, que parte o está enfocado en la ciudadanía. El primero está enfocado en el gobierno, el segundo en la ciudadanía, pensando en sus necesidades, y el tercero es el más complejo, que es el modelo de gobernanza digital impulsado por la ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco parecido a lo que pasó en Estonia. En Estonia, si ustedes ingresan o acceden al gobierno digital de Estonia, pueden incluso obtener una residencia digital, aun cuando no sean habitantes de Estonia o estén residiendo físicamente ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que ese gobierno, al igual que muchos que han tomado el desafío de la década digital para Europa, que está proyectado para 2030, han visto o han visualizado que es posible tener indicadores suministrados por la propia ciudadanía. ¿Para qué? Para cambiar la manera de hacer las cosas. Es básicamente lo mismo que se aplica en la iniciativa privada. Es como entrar a una plataforma de compras digitales como Amazon, como Mercado Libre, que mide continuamente todo lo que estás visitando. Bueno, imagínense lo mismo, pero aplicado al gobierno digital, pues se podrían hacer cosas fenomenales. Me gustaría mencionar al respecto el índice del año pasado de desarrollo sobre gobierno electrónico. Es interesante porque México, en un indicador, el primero de ellos, es el marco normativo. Y me gustaría un poco, ya después que me explique el doctor Osvaldo esta rara anomalía, pero México tiene un punto de 1 en lo que se refiere a marco normativo. Un punto de 1 es el valor más alto que hay. Mientras que
Uruguay tiene 0.6. Sin embargo, Uruguay, teniendo menos marco normativo, tiene más gobernanza digital. México tiene más marco normativo, menos gobernanza digital. ¿Dónde está el error? Examinando un poco el indicador y el índice, hay algunos investigadores que se dieron cuenta que más regulación no necesariamente equivale a más gobierno digital. Esto lo relaciono con otro índice que tiene que ver con el índice de la corrupción de Transparencia Internacional. Básicamente nosotros ocupamos el lugar 126. Estamos muy debajo de países como Uruguay, Costa Rica, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil. Casi toda Sudamérica nos lleva, ¿no? Y hay un patrón. Los países que digitalizan su gobierno disminuyen los niveles de corrupción porque se convierten en países más transparentes. Un país que no está dispuesto a abrir sus datos es proclive a la opacidad. Por lo tanto, disminuye su posibilidad de transitar hacia lo digital. ¿Qué concluimos? Que además de la gobernanza, requerimos no mayor marco normativo solamente por crear normas. Necesitamos el marco normativo estrictamente indispensable. Mencionaban hace un momento el tema de protección de datos. El estado de vulnerabilidad en el que estamos la ciudadanía frente a grandes compañías y la amenaza de la inteligencia artificial. Bueno, las ventajas, las oportunidades que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Hay países, en Europa, por ejemplo, se creó el reglamento de datos personales que prohíbe el procesamiento automatizado de datos. Esto, en pocas palabras, es generar perfiles automatizados que vayan focalizados para evitar la vulnerabilidad de los datos personales y la privacidad de las personas en Europa. Eso en América Latina ni siquiera se ha discutido. Chile tiene contemplado en su constitución, el primer país de América Latina, en donde están consagrados los neuroderechos, que es una área de oportunidad muy fuerte para cualquier país de América Latina. Sin embargo, no tenemos, reitero, como lo dije al principio, el estricto o el esencial marco normativo primero que nos garantice nuestra identidad. ¿Cómo vamos o cómo pretendemos que el gobierno nos pueda brindar servicios si ni siquiera tenemos la llave de acceso? En materia de criptografía, México está en pañales en cuanto a marco normativo se refiere. Conseguir una certificación para ser criptógrafo es sumamente compleja, incluso pocas compañías en México se dedican a eso. Incluso no se ha abierto tampoco la posibilidad de la criptografía en materia de notaría, por ejemplo, de notarios públicos, de fedatarios. Por lo tanto, una parte importante también de propuesta sería que tiene que haber más libertad de datos públicos, menos trabas y sobre todo, información es información. Algo importante que mencionaba el doctor Osvaldo y que precisamente la facultad certifica o corrobora que los municipios en Nuevo León, por ejemplo, cumplan con ese indicador tan importante que es dar a conocer todos sus datos. Se tiene en el mundo que hoy en día la transparencia de los datos es fundamental para conseguir que la ciudadanía esté verdaderamente informada y empoderada. No se puede empoderar a la ciudadanía si ponemos o seguimos poniendo trabas. ¿A qué me refiero con trabas? Hay todo un sistema para acceder a la información. Sin embargo, ese sistema para acceder a la información no es del todo óptimo. ¿Por qué? Porque los datos deberían de estar disponibles en cualquier momento. Como decía hace un momento el doctor Macedonio, en cualquier momento, a cualquier tiempo. Y bueno, yo creo que dejaría por ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor, su intervención. Y realizamos la pregunta al doctor Alejandro Martín del Campo. ¿Cómo se debe poner en la balanza las necesidades de la ciudadanía y la gobernanza digital? Adelante, por favor. Sí, voy a aprovechar siendo el último igual para cerrar con varias provocaciones y reflexiones para los que nos acompañan. Por ejemplo, hace poquito vi la nota de que un centro comercial vendía con orgullo que va a instalar cámaras de reconocimiento facial para limitar los posibles asaltos
¿De verdad eso va a limitar los asaltos? ¿Qué van a hacer con esos datos? ¿Dónde van a guardar esa información de esas personas? ¿Van a reconocer nada más a algunos, a los altos, a los gordos, a los... ¿Cómo le van a hacer con esa información? Sin embargo, ellos los vendían con una solución. Ese es un grave problema que muchas veces nos lo envuelven como si fuera la verdad, la panacea, y tengo que decirles que no lo es. Ese es un software que lo hizo una compañía, que lo programaron personas, que tiene sesgos y que corremos grandes riesgos cuando nos lo venden como esta va a ser la solución. No caigamos en los tecnooptimismos, que eso va a ser la respuesta a los problemas. Muchas veces no está ahí la solución. Y lo mismo pasaba con los que nos gusta el fútbol, ¿no? Regístrate biométricamente con tu ID para entrar al estadio. ¿Y qué vas a hacer con estos datos? ¿Dónde van a estar alojados? ¿Se los vas a dar a la policía? ¿A quién los vas a vender en Mercado Libre por 3,000 pesos? ¿Qué vas a hacer con esa información? Dejo ahí las provocaciones porque son muchas y no hay legislación al respecto. Y otra área que nos compete a todos, la Plataforma Nacional de Transparencia estuvo sin funcionar por más de 6 meses. Le estaban dando un mantenimiento. Claro, todo el mundo dice, bueno, eso es para los periodistas. No, es para los ciudadanos que queremos acceder a la información que tenemos derecho. Entonces, por ahí es fundamental fortalecer esas cosas. Y también recopilo lo que decía el doctor Sergio. En Barcelona hay una iniciativa que dice a las plataformas, si tú vas a recopilar datos de la población de aquí, aquí tienes que pagar impuestos en pro de la población de Barcelona, para que su infraestructura mejore, etcétera. Es decir, sí hay forma de poderlo hacer, pero aquí estamos en el laberinto que todavía no hemos podido despertar. Recientemente quise accesar a los datos de la calidad del aire aquí en Nuevo León y los invito a que vean unos bonitos PDFs, por supuesto que está por las estaciones del aire y que tú tienes que procesar sin que ellos te abran por completamente toda la información para que tú puedas hacer simulaciones de cuándo van a correr las corrientes, de por dónde están. Es decir, no les exigimos justamente a los gobiernos decir, oye, dame los datos como yo los necesito, no como tú me los quieres dar. Entonces creo que ahí viene también una parte interesantísima y cerraría diciéndoles, no es lo mismo tener acceso que tener las habilidades. Mi tía tiene acceso y me manda memes todos los días y me dice, hijito, que Dios te proteja. Eso no significa que tenga la habilidad para reconocer cuando le llega una desinformación y me la estás mandando, y no solo a mí, a toda la familia la está circulando, y que esa desinformación brincó a otras plataformas. Entonces, no es lo mismo tener acceso que tener las habilidades. Y déjenme decirles también que han existido más de 200 iniciativas para intentar legislar plataformas, datos, todas sin ninguna evolución, y unas hasta de vergüenza, ¿no? Como la iniciativa que hizo un senador de Morena diciéndole, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo vas a regular las plataformas por la cantidad de usuarios que tengan? No hay manera. Sin embargo, hay otras muy rescatables, iniciativas que también están ahí durmiendo el sueño de los justos, como de la ley influencer. Vienen las elecciones, ya sabemos que hay políticos, deportistas, figuras públicas que se van a agarrar en su teléfono y van a decir, hoy amaneció un día muy verde. ¿Y qué les van a hacer cuando empiecen a hablar sobre eso? ¿Tienen alguna responsabilidad? Y nosotros ser más críticos, ¿no?, sobre lo que estamos consumiendo en ese sentido. Creo que la gobernanza necesita 2 cosas, confianza, sin duda, y voluntad de los políticos para poderlo hacer. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Pues bueno, son el tiempo. ¿Cómo estamos en tiempo? Para ver si alcanzáramos a hacer una pregunta o 2. Sí. ¿Hubiese alguna pregunta que adelante, por favor, si está amable? ¿Quieres pasar el micro por favor? Perdón. Muchas gracias. Quisiera preguntarle justo al doctor Alejandro, y ahorita que hay muchas y muchos estudiantes presentes hablando del acceso y de la habilidad, ¿qué recomendaciones pudiera tanto a ellos como a nosotros dar para identificar estos sesgos, polarizaciones que hablaba en los medios de comunicación, para ir transitando de tener acceso a tener habilidades en el consumo de los medios digitales? Aquí está. Sí. ¿Lo he prendido? No. ¿Aquí se escucha mejor? Sí. Sí, hay varios puntos muy sencillos que uno tiene que revisar cuando reciba una información. Por ejemplo, ¿quién la escribió? ¿No? O sea, si hay un hombre que se hace responsable de la información, revisar la fecha
por lo menos indispensable de cuándo es. Están circulando videos de lo que está pasando en Israel que son de hace 2, 3 años, pero no nos tomamos la molestia. Y otra cosa, si la información apela a nuestra emoción, tomémonos un minuto para revisar antes de compartirla, porque la emoción es la vía directa por donde entra esa información que alguien quiere que los demás circulemos. Y otra cosa, revisemos si la fuente es Nopal News, Quesadilla News, o es Reforma, El Norte, AP, alguien que sepamos que tiene una reputación. Ahora estos periodistas viven de su reputación, porque no es lo mismo una persona que se para delante de un teléfono o de una plataforma y empieza a dar su opinión, y las personas lo toman como información porque justamente no tienen los conocimientos para decir, oye, no, esta es la opinión de esta persona, esos no son datos. Ahora todo está revuelto. Existen varias iniciativas en ese sentido en Latinoamérica de fact-checking que te dan los 3 puntos básicos para que tú puedas saber si está apelando a tu emoción, si hay alguien que la afirma, si la foto tiene un pie de página, una nota, un pie de foto, la fuente. Hay como 5 puntos básicos antes de resistirnos al clic. De lo contrario, pues estamos muy proclives a difundir desinformación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, por falta de tiempo creo que ya no alcanzamos a hacer una pregunta más, pero sí agradecerles obviamente a los doctores sus puntos. Creo que nos llevamos con mucha tarea, mucha reflexión y mucho trabajo por hacer. Creo que aquí es tomar esa información para llevar a cabo acciones, trabajar, apoyar, sumarnos como comunidad, exigir y bueno, para poder tener y plantear un mejor presente y preparar un mejor futuro. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, Dios los bendiga. Felicidades.